hermanos maestros, muchas gracias. Gracias por su tiempo, su dedicación, a su preparación para dar lo mejor, ¿verdad?, a nuestros jóvenes, adolescentes, niños que reciben la palabra en esta tarde. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y su gran disposición. Recientemente me llegó un link de uno de los hermanos pastores. Van a estar dando cursos para maestros de escuela dominical. Así es que para que los que sienten que no tienen la capacidad de ser maestros y les interesaría tomar este curso, es dedicado a la escuela dominical. Así es que yo le haré saber esto a nuestra hermana directora de escuela dominical. Le voy a enviar la información. Es un link a donde entra, usted se registra. Al final de ese curso obviamente le va a recibir un certificado, ¿verdad?, que lo avala como maestro. Y es importante, es todo esto por la razón de que aún los maestros seculares constantemente ellos están actualizando, se están preparando, ¿verdad?, ya fueron y estudiaron y pues de todos modos ellos siguen preparándose cada vez que viene un ciclo escolar, y creo que a mediados del ciclo escolar siguen todavía, ¿verdad?, actualizándose. Así es que es importante, ¿verdad?, que como maestros, yo sé que a estos maestros seculares se les paga en la iglesia, ¿verdad? La mayoría de los que sirven son voluntarios, pero gracias por esa disposición. Es una forma quizás de decirle al Señor: estoy agradecido contigo, ¿verdad? Y a través de usted enseñándole a alguien de la preparación que usted ha llevado, es una forma de servir. Sirviendo a los demás, servimos a nuestro Dios. Gracias, hermanos, por su servicio y por su fidelidad. Amén. En esta tarde vamos a tratar un tema que es bastante importante. Vamos a hablar acerca de un avivamiento. Hemos estado hablando durante los últimos ya casi 2 meses o 3 meses, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Dios, el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y cómo continuar, ¿verdad?, trabajando con el Espíritu Santo. En esta tarde es el último tema, el Espíritu Santo y la vida victoriosa. Y el título del tema es el avivamiento que necesitamos. Y cuando pensamos en el avivamiento, ¿qué es lo que se nos viene a nuestra mente? A veces pensamos a lo mejor ¿qué necesitamos hacer para que haya un avivamiento? Ideas. ¿Qué se necesita para tener un avivamiento? De acuerdo a la Escritura, lo que trae avivamiento a nuestra vida, mis hermanos, es la humillación delante de Dios, el arrepentimiento delante de Dios, el convertirnos de nuestros malos caminos. Eso trae avivamiento a nuestra vida personal, y es ahí donde comienza el avivamiento en una iglesia. Quiero comenzar con esto diciéndoles que había una hermana que siempre llegaba, ¿verdad? Y desde que llegaba al templo, ella buscaba su silla, que como aquí, ¿verdad? Usted llega y ya sabe dónde es su silla, aunque los hermanos sugieren, le están indicando, a veces usted ya tiene como una silla designada, ¿verdad?, acomodada. Usted dice: este es mi lugar, ¿verdad? Y ahí se acomoda. Nuestra hermanita recuérdeme su nombre, hermana. Mire, ya se me están cruzando los alambres. Nuestra hermanita Victoria, desde que ella llegó a la congregación, si no mal recuerdo, ese ha sido su lugar, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión le dije: ¿saben qué? Nos cambió. Sí, los de aquí se me vienen para acá y los de acá para acá, ¿verdad? Pero nomás fue ese día. Al siguiente servicio, otra vez. Entonces, esta hermanita viene, ¿verdad? Se sienta y dicen que todos los domingos en la mañana
ella llegaba, se acomodaba a dormir, y mientras el servicio estaba, pero en todo lo que daba, ¿verdad? La gente cantando, alabando al Señor, la predicación a todo, y ella se la pasaba dormidita. Y esto fue durante mucho tiempo. Y resulta que un día enferma la hermana y entonces manda a llamar al pastor, y el pastor llega ahí al hospital a visita, y la hermana le dice: pastor, he platicado con el Señor y pues al parecer pues el Señor ya me va a llevar, y pues quiero preguntarle si usted ya tiene a alguien. Dice: ya ha pensado en alguien, ¿a quién va a poner? Dijo, que continúe con el ministerio que yo tengo. Y lo primero que se le vino a la mente al pastor fue: pues de dormir cualquiera. Pues ella nomás llega, se acomoda y se dormía todo el servicio. Y entonces, pero el pastor, mire, bien juicioso, sabio, se quedó callado, esperando que ella le explicara cuál era el ministerio de ella. Y entonces ella comienza a decirle: mire, pastor, desde hace algún tiempo, dice, Dios me empezó a inquietar, dijo, desde el sábado en la noche. De manera que desde la 1, 2 de la mañana, yo ya estaba despierta y intercedía y oraba, dijo. Y oraba para que el siguiente servicio, la palabra, llegara a los corazones, para que la iglesia pudiera recibir sin ningún obstáculo. Y dice, y esto era cada semana, cada domingo, cada sábado desde la noche, dijo. De tal manera, dice, que a veces me agarraba la tarde alistándome y ya nomás llegaba corriendo, y ella se sentaba y a descansar, a dormir, mientras el servicio estaba en fuego. Todo estaba, ¿verdad?, progresando. Había un avivamiento. Y a veces Dios usa a una persona, a veces usa a un grupo pequeño de personas que se ponen de acuerdo precisamente para eso. Yo le agradezco a Dios por el grupo que tenemos aquí, que quizás no todos vamos jalando la carreta o vamos empujando la carreta, quizás no todos vamos con las 2 manos, quizás algunos nomás con una mano, pero todos haciendo algo. Decía el pastor Elías, ¿se acuerdan algunos de ustedes la frase que él tenía? Dice: los pocos haciendo algo hacen mucho más que los muchos no haciendo nada. Así es que la participación suya en el reino del Señor, en la iglesia, en la congregación, ¿verdad? Lo que usted esté haciendo, cuando usted lo hace así, para honrando a Dios, siempre es algo. Y eso trae avivamiento a nuestra vida. Entonces, en esta tarde precisamente se trata de ello. Hay quienes piensan que un avivamiento es: vamos a traer al grupo, vamos a traer aquel dueto, vamos a traer, ¿verdad? Vamos a invitar a otras iglesias. O sea, ¿verdad? No que esté malo eso, ¿verdad? Es algo también bueno, muchas iglesias lo hacen, pero no es lo que va a traer avivamiento. El avivamiento lo va a traer Dios a través de su Espíritu Santo, y ese es el tema que vamos a ver en esta tarde. Así es que vamos a ver la verdad central. Todos tienen su literatura. Vamos a hablar de ese avivamiento que necesitamos. Amén. ¿Cuántos necesitan un avivamiento? Amén. Ahorita vamos a entrar en materia, ¿ok? Ezequiel dije la verdad central, ¿verdad? El Señor promete avivar espiritualmente a su pueblo. Nuestro tiempo requiere que un avivamiento nos restaure a la plenitud de poder y de bendiciones de Dios. Eso es lo que trae un avivamiento. Trae poder de parte de Dios, poder manifestado en las acciones o en lo que vamos a hacer, todo respaldado por Dios, y a la vez también trae bendiciones, las bendiciones que vamos a estar, ¿verdad?, viviendo nosotros, experimentando en nuestra vida por servir al Señor. Ahora, no quiero decir que todo va a ser pura victoria, ¿ok? No todo va a ser batallas ganadas. También vamos a encontrar mucha resistencia. Recuerden que cuando usted está trabajando para el Señor, lo primero que va a haber es resistencia en contra de lo que usted esté haciendo. Y decía alguien, ¿verdad? Si estás haciendo algo, si estás dando frutos, se sabe. Es como el árbol, dijo.
el árbol que más frutos da, o el árbol que tiene los mejores frutos, es el árbol que será más apedreado. ¿Por qué? Porque está dando buenos frutos. Y muchas veces nuestra vida se torna en ello. Entonces dice el verso clave o el texto a memorizar en Ezequiel 37:5. Lo vamos a leer así como está en esta versión actualizada. Y dice: así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Repítalo conmigo. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 14. ¿Cuántos han leído el libro de Ezequiel? ¿Cuántos han leído esta historia, o más bien esta visión del capítulo 37 de Ezequiel? Vamos ahí. Si no lo ha leído, en esta tarde lo vamos a leer juntos. Ezequiel capítulo 37. ¿Ya estamos ahí? Dice la bendita palabra del Señor. Leamos juntos. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amado Padre, muchísimas gracias por tu eterna palabra, Señor. Llena y suple nuestras necesidades, Padre, con ella en esta tarde. Háblanos al corazón y trae, Señor, ese avivamiento que necesitamos en estos tiempos, Señor. Permite que en nosotros, Señor, comience a brotar, Señor, a moverse ese espíritu, Señor, de avivamiento. Te lo suplicamos en el poderoso nombre que hace posible todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. La primera vez que yo leí esta escritura, hace muchos años, en realidad la leí, pero no entendía.
Y yo creo que si hoy en día, al igual que el profeta, cuando el Señor le pregunta, ¿verdad?, lo lleva a ese lugar y le muestra todo lo que hay. Dice que había multitud de huesos y dice en gran manera secos. ¿Cuántos han estado cerca del desierto? ¿O cuántos, verdad, en algunos patios usted ha visto a veces las personas adornan su jardín, ¿verdad?, usando algunos huesos secos? Yo no sé cuántos han visto ese tipo de adornos. Por lo regular, pues son como la cara del animal, ¿verdad? Ahí, y algunos todavía tienen pues los cuernos. Y aquello se ve porque le ha pegado el sol, la lluvia, el viento, y todo lo ha ido deshidratando tanto al punto de que están secos. Y podemos pensar, como dice la Escritura, en gran manera. Y si usted dice, ¿estos huesos volverán a vivir? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no. Están secos completamente, ¿verdad? Ni echándoles agua, no habría manera. Están muy deshidratados, han perdido absolutamente todos los elementos que necesitaban o que llegaron a tener alguna vez. Pero ¿sabe quién puede hacer posible todo ello? Dios. Aún Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y él dijo, aún del polvo Él puede otra vez meter de su espíritu en mí. Para Dios no hay nada imposible. Y muchas veces, mis hermanos, yo creo que al igual que el profeta, nosotros también dudamos. Posiblemente la respuesta cuando le dice el Señor, ¿verdad?, porque le pregunta, le dice, ¿estos huesos vivirán? Y él dice, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, como diciendo, pues yo no creo, pero si tú puedes hacerlo, si tú quieres hacerlo, tú tienes el poder para hacerlo. Y entonces es por eso que da esta respuesta, Señor Jehová, tú lo sabes. Y luego dice que Dios le dijo, profetiza, habla. Y hermanos, yo creo que estamos viviendo esos tiempos tan difíciles, en los que vemos corazones tan secos, que por más que usted les predica y no quieren nada con el Señor. Yo he insistido con mis compañeros de que nos acompañen, de que vengan, y cuando nos dan oportunidad les hablamos de la palabra. Y en muchas ocasiones los he invitado a la iglesia, y a veces hemos ido a desayunar juntos, y a veces escucho que después del trabajo fueron a alguna otra parte a divertirse, y entonces viene mi reclamo, porque a veces llegan, ¿verdad?, diciendo, híjole, mira, ¿no?, que fuimos aquí y se me atravesó una máquina y le metí tanto y llegué a la casa, ¿verdad? Y entonces, o que fuimos allá, comimos, nos divertimos, etcétera, ¿verdad? Y entonces yo les digo, yo los invito a la iglesia, y los he invitado a comer a la iglesia también, donde no tienen que pagar, donde van a escuchar algo bueno que va a edificar sus vidas, que les va a dar dirección. No quieren. Le dije, tienen deudas conmigo, y muchas, porque a sus invitaciones sí he atendido, precisamente para ver si cuando menos se sienten comprometidos, ya cumplió conmigo, ahora cumplen conmigo, por lo menos.
Y vemos esa dureza en los corazones hoy en día. Gracias a Dios, ¿verdad? Por aquellos que estamos orando y que en algún momento, mis hermanos, Dios le da la oportunidad. A veces aquellos que se ven tan fáciles de ganar para el Señor, muchas veces vienen siendo los más difíciles. Y a veces es necesario que el hombre caiga profundamente donde esté tan seco como quizás algunos de nosotros estábamos antes, pero el Señor nos dio vida. Quizás algunos estábamos como esos huesos secos, pero dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor, por su gran amor y misericordia, vino y nos rescató e infundió vida en nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ezequiel 37 describe la situación que vivía el pueblo de Israel en ese entonces. Apartados de Dios, estaban lejos de Dios, no tenían esa relación con Dios, estaban lejos de las corrientes que menciona el Salmo 1, de aquellos que meditan en la palabra del Señor de día y de noche. Dice que serán como árboles. Estos estaban lejos allá en el desierto, estaban secos. ¿Qué árboles se dan en el desierto? En realidad pues no hay árboles porque no hay agua, no crece absolutamente nada, estaban secos. Y en estos tiempos en los que vivimos también, hermanos, hay mucha sequía y nosotros somos como Ezequiel en medio de un desierto y seguimos predicando y predicando y predicando, y mientras esto sucede. Ahora, el avivamiento, mis hermanos, puede llegar de un momento a otro porque quien lo hace es Dios. Mientras estudiaba me preguntaba acerca de la primera iglesia, porque hubo un gran avivamiento cuando vino el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 2 de Hechos. Dice que vino un avivamiento en el que hablaron en lenguas. Pedro se pone a predicar, 3,000 personas se convierten en ese mismo momento. Después de esa predicación se bautizan 3,000 personas. Y luego más adelante vuelve a predicar y se convierten 5,000. Y así va la lista y las iglesias, ¿verdad?, se van formando. Ahora, me preguntaba yo cuánto tiempo duró ese avivamiento. Esas iglesias así, si crecieron, se desarrollaron, si formaron programas. Dicen que había una iglesia llamada la Nueva Esperanza. Dice que esta iglesia tenía 30 años. El pastor de esta iglesia se sentía frustrado, porque a pesar de todos los programas, los planes, los eventos y todo lo que tenía en la iglesia, dice que eran los mismos desde hacía 30 años atrás. Todavía permanecían en el mismo edificio desde que lo habían inaugurado, porque las personas que asistían tampoco querían involucrarse. Y dice que no querían hacer cambios, no querían nuevas ideas o proyectos, pero cada uno estaba en su zona de confort. Todos se sentían cómodos, y muchas veces es un porcentaje muy mínimo dentro de las iglesias donde los activos, los que están trabajando, los que están haciendo algo por la obra. A veces en las reuniones de pastores pues escuchamos, y a veces como que viene un conformismo. A veces como que el hecho de conocer esas frases, gracias, esas frases de es que el Señor nos mandó o nos llamó a ser fieles. Si tienes 5, si tienes 10, si tienes 20, con eso el Señor te mandó a ser fiel. Y ya si el Señor te da, ¿verdad?, el privilegio de pastorear miles, pues qué bueno. Pero yo creo, dicen algunos pastores, ¿verdad?, que todo pastor anhela tener multitudes. Si a veces con los poquitos no podemos, imagínense con multitudes. Y a veces vienen esas frases de conformismo, ¿verdad?, en que, pues yo creo que estamos mejor que las otras iglesias hermanas que tenemos.
Porque a veces nos preguntamos, ¿y como cuántos miembros tienes tú? ¿Y cuántos miembros tienes tú? Y tú, como que queremos saber. Y eso, parece que no, pero puede traer frustración en algunos pastores. Por eso yo le agradezco a Dios por el líder que tenemos, que Él nos dice, ¿verdad? Como pastor, Él me dice, hermano, la obra es del Señor. Tú tienes que poner todo lo que está de tu parte, serle fiel a Dios, servirle a Dios y lo demás, la obra es de Dios. Los que van a ser salvos ya Dios los tiene alineados, pero tú sí tienes que seguir haciendo tu trabajo. Recuerda que la obra no es de nosotros, la obra es de Dios, pero tú tienes que poner todo lo que está de tu parte. Y como miembros de una iglesia, nosotros al igual, somos servidores de Dios, tenemos que poner todo de nuestra parte. Oh no, pero a veces estamos como los hermanitos en la casa, ¿eh? Cuando la familia es numerosa y designan, tú vas a lavar los platos, tú vas a barrer, tú vas a hacer esto, lo otro, y hay alguien por ahí que se escapa, no tiene alguna responsabilidad, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Pero, ¿verdad? Empezamos a señalarlo. Y muchas veces dentro de la congregación sucede también que ahí más nos estamos cuidando. No, el hermano no quiere hacer nada. No, le pedí que dirigiera y se negó. No, el hermano no quiso dar el estudio. Cosas así. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Es la disposición. Pero como les decía, a veces nos hemos conformado, nos hemos hecho conformistas y solamente hemos estado entreteniéndonos con las mismas actividades, con las mismas rutinas, y han pasado los años y seguimos en lo mismo y en lo mismo. Y no estamos progresando, no estamos yendo allá afuera de estas paredes. Pero si usted lo está haciendo por su lado, si usted está predicando donde quiera que va, si usted está hablando con sus familiares, si usted está llevando la palabra a sus conocidos, ¿verdad? Ese es trabajo que nos toca hacer, que nos corresponde hacer a todos. Ese es el trabajo de evangelismo, esa es la gran comisión, ese es el profetizar en estos tiempos. Y el dar vida le pertenece a Dios. Vamos a tener muchas veces gente convencida, pero no convertida, porque el que convierte es Dios. Nosotros solamente somos la voz de Dios, somos los mensajeros, somos los, como dijo el apóstol Pablo, que somos los embajadores de Cristo, ¿verdad? Para que la gente se reconcilie con Dios. Y entonces Ezequiel en este tiempo, ese era su trabajo. El avivamiento es una necesidad que se conoce, pero que no se puede hacer algo para resolverla. Todas las iglesias necesitan un avivamiento. He leído algunas peticiones de oración donde, ¿verdad?, hermanos, y han sido varios que han pedido, Señor, oremos, dice, por un avivamiento. El avivamiento, mis hermanos, siempre es algo personal. El avivamiento comienza con una persona o con un grupo de personas, ¿verdad? Pero el avivamiento así en grande, y lo hemos vivido. Por ejemplo, en Azusa, no recuerdo el año, en Nicaragua hubo un avivamiento. No sé cuántos han sabido y en qué año fue, pero dicen que comenzaron una cruzada en Nicaragua. Y esa cruzada supuestamente era de ciertos días. Y la gente seguía llegando. Y llovía. Y aún los músicos debajo del agua, ellos seguían cantando. Conocí el testimonio de un pastor. Y decía, esta es la canción, dijo, que compusimos para la cruzada allá en Nicaragua, y Dios trajo tanta bendición. Dijo que se prolongó, dijo, todo aquello, muchísima gente, y la gente no dejaba de venir, y no dejaba de venir, y no dejaba de venir, y entonces la cruzada se prolongó por mucho más tiempo de eso. ¿Cuántos de ustedes escucharon del movimiento aquí en Azusa, en California? Ahí en esa calle también hubo un avivamiento así que vino, ¿verdad? Y que habían sanidades y se predicó el evangelio, mucha gente fue salva. Dios puede hacer lo que Él quiere porque Él es soberano. No obedece a un patrón o a no.
Él solamente busca corazones dispuestos que le sirvan. Decía un misionero en China, ya en 1900, creo que fue en 1947, dice que estaban en una universidad, habían cerca de 3,000 estudiantes, pero dice que solamente como 300 profesaban tener una fe cristiana. Y había una persecución porque había ahí este misionero, ¿verdad? Que era maestro. Y entonces había un grupo sectario decidido a acabar con la vida de este misionero, pero también con los estudiantes. Y dice que de repente vino un avivamiento. Dice que se predicaba la palabra. Él solamente predicaba y dice que venía una convicción a los jóvenes que empezaban a llorar y se convertían, buscando perdón del Señor, que les perdonara, y querían entregar su vida a Jesucristo. Y dice, y solamente salía y predicaba la palabra, y esto sucedía en los jóvenes. Incluso, dijo, aquellos que pertenecían a aquella secta. Y pues claro, después alguno de ellos, ¿verdad?, tuvo que haber dado ese testimonio de que estaban ahí con la intención de matar al misionero y de matar a todos los cristianos. Aún ellos fueron convertidos. Otros de los que pertenecían a la secta que no se convirtieron, pues por lo menos se huyeron, se fueron. Pero dice que 3,000 jóvenes sintieron o fueron parte de ese avivamiento, que tuvieron esa convicción. Yo no sé cuántos de ustedes, me refiero a aquellos que conocieron al Señor o que nacieron en un hogar cristiano y que en su etapa de adolescencia o de juventud, no quiero decir que ya están muy viejos, ¿okay?, pero tuvieron esa convicción de servir al Señor. Yo me siento muy bonito escuchar en estos tiempos a jóvenes entre 18 o 25 años que declaran su fe con una seguridad, con una convicción, que nada los puede cambiar de ideas. Eso es algo tan bonito. Y yo creo que algunos de los que tuvimos esa experiencia de sirviendo al Señor desde jóvenes, nadie puede cambiar nuestra mentalidad. Por supuesto que vamos a pasar por situaciones difíciles y quizás en algún momento a lo mejor nos sintamos cansados o desanimados, porque también puede llegar a nuestra vida, pero nadie puede arrancar de adentro de nosotros lo que está bien cimentado, bien sembrado. El avivamiento, hermanos, muchas veces no está en nuestra vida. Podemos estar convencidos, puede haber convicción en nuestra vida, pero es posible que estemos pasivos. Y estar pasivos es no estar activos. Y el Señor actúa cuando usted está en actividad, porque el Señor lo respalda y porque el Señor dice que honra a los que le honran. Entonces, el avivamiento es algo que necesitamos, es una necesidad en cada uno de nosotros. Y esto comienza en cada uno de nosotros cuando lo anhelamos. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo? Dice que si nosotros como malos padres, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre no dará de su Espíritu a todo aquel que se lo pida? Y no es que no tengamos el Espíritu, sino que está hablando de la plenitud, está hablando de sentir ese amor, y después del amor dice que lo acompañan todas las demás virtudes. No pueden haber todas las demás virtudes si no hay amor. Tenemos que comenzar con el amor. Después del amor viene el gozo, la paciencia, ¿verdad?, bondad, mansedumbre, templanza, todas estas virtudes por causa de tener el Espíritu Santo con nosotros. Ahora, un avivamiento es obra exclusiva, mis hermanos, del Espíritu de Dios, de nadie más. Ahora,
déjeme decirle que en estos tiempos hay muchos, ¿verdad? Como cuando hablamos acerca de, no recuerdo qué temas, pero les traje los nombres de algunos que desde los años 90 o antes, ¿verdad?, salían en los teleevangelistas que le llamaban, que en realidad de evangelismo no tenían nada, sino más bien era puro dinero. Entre ellos, ¿verdad?, un evangelista conocido por ahí, que hablaba mucho de sanidad, Benny Hinn, que aquí en Las Vegas precisamente le pusieron cámaras y fue donde dicen en México, lo torcieron. Y cuando lo entrevistaron y le preguntaron, dijo, metiste personas en sillas de ruedas que no tenían ninguna enfermedad, y las personas que entraron en silla de ruedas salieron en silla de ruedas, las que realmente estaban enfermas. Dijo, Jesús no hacía eso. Y él dijo, es que yo no soy Jesús. Sí, dijo, pero ¿qué es esto de engañar a la gente? Y él dijo, solamente creamos una atmósfera de fe. El hombre puede hacer lo que quiera, pero si no tiene el respaldo de Dios no va a pasar nada. Por eso un avivamiento, mis hermanos, podemos traer al mejor grupo que ande de moda, ¿verdad? Podemos traer, no sé, al predicador más elocuente, podemos hacer tantas cosas, promover tantas cosas, pero si Dios no es el tiempo que Dios ha destinado para que haya un avivamiento, no lo habrá. Hay lugares donde no se necesita de tantas cosas y lo único que hay, oración y palabra, y hay muchos convertidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, porque la oración es la disposición de las personas para con Dios. Entonces, no hay programa, no hay un plan, no hay una actividad que pueda producir un avivamiento, solamente la actividad del Espíritu de Dios en las vidas de la iglesia o del individuo que esté dispuesto. Eso es todo. Había una iglesia, creo que fue en Inglaterra, no recuerdo en qué año, pero dicen que era una iglesia también que creció mucho, era una iglesia numerosa. Y bueno, hay lugares donde son muy fríos. Y entonces llegó una persona invitada para predicar ahí. Y entonces le pregunta al pastor, al ver toda aquella multitud que llegaba y se veía pues una actitud de todos ellos, de una iglesia viva, y le dice, yo quiero saber dónde están los calentadores que encienden este lugar. Y entonces él le dijo, el pastor de ahí le dijo, te lo mostraré. Le dice que pasaron por un lado, bajaron unas escaleras y allá en el sótano dice que había un grupo como de 40 mujeres de rodillas orando. Este grupo, dijo, está aquí desde antes que comenzamos el servicio y hasta que el servicio se termina. Ellas salen de ahí. Ellas, sus oraciones son los que calientan este lugar. El avivamiento, mis hermanos, individual o personal, va a comenzar con esa cercanía que tengamos con Dios. Nos va a avivar. Aún del cristiano más frío, por oír la verdad de la palabra de Dios presentada con fidelidad, es animado a edificarse en la fuente de esa palabra que es el Espíritu Santo. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la iglesia o el individuo contemporáneo tiene la misma ocasión de cooperar con Dios para traer el avivamiento a su comunidad, así como lo hizo Ezequiel,
así cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de traer otra vez ese avivamiento, que los huesos secos, que las personas muertas espiritualmente vuelvan a tener vida. Ese es el deseo de Dios. Por eso nos dejó su mensaje, su evangelio, por eso nos salvó y nos dio esta gran comisión, porque quiere alcanzar a muchos más. Ahora, los resultados de ese avivamiento lo vemos ahí en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, donde dice que así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo duró todo eso? En el tiempo del Señor Jesucristo dice que habían quienes escuchaban la palabra y con el tiempo, ¿verdad?, de repente decían, ay, esta palabra está bien dura, ¿quién la va a poder vivir? Y dice que en el capítulo 6 de Juan, versos 60 en adelante, habla de que había un grupo que se estaba yendo. Dice, muchos de los discípulos se estaban yendo, no los apóstoles, los discípulos, los que habían estado con el Señor Jesús desde el comienzo. Y entonces es cuando Pedro le dice, Señor, se están yendo. Y el Señor le dice, ¿quieren irse ustedes también? Yo no voy a cambiar, yo no lo voy a poner más fácil. Bueno, el Señor no dijo eso, pero ¿verdad? Es una interpretación de que la palabra de Dios no cambia, es la misma. El cielo y la tierra, dice, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te digo, el Señor no puedo cambiarlas. Ustedes también se quieren ir, váyanse. Es cuando Pedro dice, Señor, pues ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y entonces dice que los que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la reunión que tenían todos los días, ¿verdad? Unos dice que tenían todas las cosas en común, se llevaban muy bien. ¿Será que nosotros pudiéramos vivir eso, hermanos? Hay que cuando yo veo que muchos batallamos, ¿verdad? Y muchos batallan a veces para conseguir una buena vivienda, un lugar así, todo eso. En algún momento yo he pensado, me gustaría comprar un lote enorme y mandar a construir muchas casas, que aquí pudiéramos en este vecindario vivir toda la congregación, y ahí en el puro medio, ¿verdad?, un templo grande. También tengo sueños guajiros, no crean. Me imagino algo así bonito, pero y luego me pregunto, ¿y será que pudiéramos vivir después del paso del tiempo? ¿Verdad? Donde los niños pueden jugar y dejar la bicicleta ahí, nadie se la va a llevar. Te deja la basura afuera y hasta la basura se llevan a veces, ¿no? Qué bueno, la basura. ¿Cuánto tiempo duraríamos en esa armonía? ¿Cuánto tiempo? Si siempre estuviéramos conectados con el Señor, eso sería siempre. El asunto es que nos conectamos y nos desconectamos. Y cuando nos desconectamos nos desanimamos. Y cuando nos desconectamos, y entonces empiezan a fluir lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Pedro dice, las concupiscencias. ¿Cuáles son las concupiscencias? Los deseos del ser humano. Después de vivir en esa comunidad donde no se iba a vender, no iba a haber dispensario, nada, ¿verdad? Librería, nada. Íbamos a crear una comunidad perfecta, pero aún así, siendo seres humanos, siendo inconstantes, siendo, no sé, viviendo en este mundo, en este cuerpo, muchas cosas, teniendo un enemigo. Todos tenemos un enemigo en común. Por eso pregunto, ¿cuánto tiempo duraría la iglesia practicando lo que nos dice ahí en el capítulo 2, versos 41 y 42? Llegó el momento, mis hermanos, en que quizás esa generación
pudo abrazar esa fe y vivieron así. Pero luego empezaron a haber problemas. Ya para el capítulo 6, ¿qué pasó? Resulta que había un grupo que se quejaba del otro grupo, y es cuando le dicen: es necesario que, ¿verdad?, escojan a 7 hermanos por ahí para que ponga paz, para que ponga equidad, para que se trate con justicia a todos, porque ya habían problemas. Ya sí. Y si continuamos en la historia hasta que llegó el punto en el que aquel avivamiento que comenzó de esa manera se desvaneció, hubieron muchos cambios y se tuvieron que poner ciertas normas en las iglesias. Y es por esa razón que nosotros hoy en día pues tenemos ciertas normas, ¿verdad?, como iglesia. Algunos le llamamos estatutos. Es para permanecer en un orden, y no salirnos de ahí, no apartarnos. Entonces, tratando de guardar, dice el apóstol Pablo, el vínculo perfecto del amor, ¿verdad?, soportando unos a otros en amor. Y entonces, los avivamientos, mis hermanos, esto es algo que nosotros necesitamos. Y lo necesitamos como congregación, lo necesitamos como el cuerpo de Jesucristo, como iglesia. Me da gusto, aquel día que nos reunimos con las otras 7 congregaciones, 6, éramos 6, los otros 5, ¿verdad? Cuando llegué y vi aquel grupo, estaba muy bonito, muy bonito. Y créanme que no estaban todos, no estaban las congregaciones completas. Y gracias por esta congregación que siempre, ¿verdad?, apoya las actividades que hacemos, y en este caso, ¿verdad?, hace muy buena representación de ello. Pero no lo hacemos para que IBG brille o el pastor brille, para que hablen, no, sino por la necesidad que cada uno tenemos y nuestra participación en lo que estamos haciendo juntos. Entonces, necesitamos avivamiento. Romanos capítulo 13, verso 11 y el verso 12 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, ya había pasado tiempo. Y lo que el apóstol Pablo le está escribiendo es una iglesia que quizás se había vuelto pasiva. Había dejado de estar constante en actividad. Y a veces es lo que necesitamos. Escuché a un hombre hace poco que decía, y yo creo que muchos de ustedes los conocen, a Steve Harvey. Y él decía: yo entré en una etapa, dije, en la que yo creí que todos me decían, cuando les decía cómo me sentía, y me decían: no, es que ya llegaste por tu edad, ya llegaste a esa etapa en la que te pones lento, tu mente camina. Dijo, y dije, no puede ser. Y entonces dice que se empezó a activar. Se metió en una serie de cosas que tenía que hacer, ¿verdad?, para que su cuerpo otra vez. Hermanos, espiritualmente es lo que nosotros necesitamos. Si sentimos que nos hemos estancado, es lo que necesitamos, reactivarnos una vez más, dejar de hacer quizás, dejar la pereza por un lado y empezar a activarnos. Si hemos hablado de una cosa que no nos beneficia y que no edifica o que no glorifica a Dios, tenemos que dejar de hacerlo y tenemos que emplear y empezar otra vez a profetizar, porque el Señor viene y nos va a pedir cuentas. Entonces, el apóstol Pablo dice: ya es tiempo, vámonos, levantarnos del sueño en el que estamos. A veces es difícil querer despertar. A veces yo despierto a las 2 de la mañana y pasan muchos por mi mente y estoy diciendo: Señor,
te explico por mi hermano, por mi hermana, sí, bla, bla. Y no sé ni cuándo me quedo dormido. Y ya cuando me tengo que levantar, digo, ay, reloj, detén tu camino. Y no queremos levantarnos. Y es difícil querer despertar. A veces se nos hace difícil, pero el apóstol Pablo está diciendo, vamos, levántense de ese sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, a veces estamos emocionados por el siguiente día, algo emocionante, algo que nos trae emoción, que a veces se nos quita el sueño. Por ejemplo, yo recuerdo que de niño cuando sabía que iba a viajar, y más si se trataba de ir al mar, a la playa, que a mí me encanta, y no dormía. No dormía. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa que van a viajar y no duermen. Yo le digo a mi esposa, no, vamos a ir de vacaciones, no, a California. Y esa la pasa, ¿verdad? Bien detallista, güey, echa esto, chancro para esto, para lo otro. Y yo aprendí a dormir. ¿Por qué? Tengo que manejar. Y hay quienes de la emoción, los niños no duermen. No duermen. Y al otro día, ándale, vámonos, mijo. Porque ya a la hora de irnos, ya descargó el sueño. Ok, pues ahí te quedas. Aunque sea adormilado, ¿verdad? ¿Quieren salir? La noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es tiempo, mis hermanos. Hemos hablado mucho del Espíritu Santo. Él es el que hace la transformación. Ya vimos cómo podemos obtenerlo plenamente en nosotros, cómo vivir, ¿verdad? Dando esas virtudes. Lo único que necesitamos es la plenitud del Espíritu de Dios en nosotros. Ya lo tenemos, ya está en nosotros. Creo que le decía en alguno de los estudios, ¿verdad? Que aprendí de un hermano hace muchos años que decía, es que no importa, dice, qué tanto, dice, tú tienes del Espíritu Santo, sino más bien, qué tanto el Espíritu Santo tiene de ti, qué tanto tú estás dispuesto a ofrecer, a darte. Solamente ciertas áreas, o el todo, tu tiempo, todo. Entonces, después de ello, mis hermanos, las condiciones para que haya avivamiento, en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, y esto es un verso que muchos de ustedes ya conocen, dice, si se humillare mi pueblo, y hagamos un alto, paremos ahorita, detengámonos un momento. No piense nada más, piense solamente en eso. ¿Qué tan humillado, qué tan humilde es usted delante de Dios? Porque no solamente lo menciona una vez, sino también en Sofonías, creo que es Sofonías 8:6, no lo apunté, pero habla de que dice, solamente, oh hombre, dice, Él solamente te ha pedido 3 cosas. Que seas humilde, que te humilles delante de tu Dios. Amar justicia, amar misericordia y ser humilde ante tu Dios. Y aquí en 2 de Crónicas dice la Escritura en el 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando usted tiene pleito con alguien, no levante la mano, pero quizás en algún momento usted tuvo pleito con alguien. Alguien estuvo molesto con usted. Alguna vez la regó en su trabajo y su patrón o su jefe estaba bien molesto, que al siguiente día usted tenía vergüenza de verlo, para que no lo regañara otra vez. Qué bueno que no ha pasado por ahí.
Pero cuando usted tenía un problema con alguien serio y quizás hasta le sacaba la vuelta o le sacaban la vuelta a usted, y cada vez que pensaba en ello le carcomía y le carcomía y le traía su dolor, sufrimiento, y pensaba muchas cosas, y aquello lo hacía mucho más grande entre más pensaba en ello. Pero un día usted decidió tirar el orgullo y venir, y quizás usted tenía la razón, usted estaba haciéndolo, usted era la víctima, pero usted viene y le dice: ¿sabes qué? Perdóname, me hago responsable de todo lo que ha pasado, te insulté, te ofendí, perdóname. Y luego la otra parte: no, perdóname tú, yo fui quien la regó, perdóname porque me exasperé por esto, lo otro. Y al final, mire, hay una paz, una tranquilidad, hay una armonía. Qué delicioso, ¿no es cierto? A eso es lo que la Biblia le llama delicia. Qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a veces eso no sucede porque no nos hemos humillado lo suficiente. Y a veces nos sentimos tan lejos de Dios porque todavía nuestro orgullo es tan grande que no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios para aceptar nuestras debilidades, nuestra flaqueza, nuestros defectos, nuestros errores, aunque no seas culpable. Porque podemos justificarnos de muchas maneras. Señor, yo soy débil, soy carne. Y aún tu palabra dice que la carne es flaca, la mía es gordita, la carne es débil. Y podemos justificarnos. Estamos en un mundo muy difícil, etc. Pero la Biblia nos manda a humillarnos. El humillarnos, mis hermanos, no es algo fácil muchas veces. Conocí a una hermanita, ¿cuántos se acuerdan de la hermanita, la esposa del pastor Delgadillo, nuestra hermanita Virginia? Yo la escuché en una ocasión decir a ella, porque ella era muy calladita, hablaba muy poco, y en una ocasión ella dijo: yo cuido mucho qué voy a decir. Dijo, porque si llego a ofender a alguien, dijo, tengo un problema tan grande, dijo, se me hace tan difícil pedir perdón. Y cuando ella lo estaba diciendo, no creo, hermana. Bueno, es muy linda la hermana, muy sencilla. Y muchas veces nosotros no tenemos cuidado para hablar y ofendemos muy fácil, con acciones, con actitudes, con palabras. Y por supuesto que ofendiendo a otros ofendemos a Dios. Y somos tan difíciles para humillarnos. Y muchas veces así todavía oramos. Y hay un cántico, ¿verdad?, que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Por eso la escritura, el Señor Jesucristo dijo: si traes tu ofrenda al altar, dijo, déjala ahí, pero primero ve, reconcíliate con tu hermano, y después vienes y ofreces tu ofrenda. Entonces hay condiciones para que venga un avivamiento a nuestra vida. Por eso cuando no estamos viviendo esa delicia, mis hermanos, estamos desanimados, estamos secos. Que la sequía no llegue a nuestras vidas. No dejemos que nos mine. Acerquémonos a las corrientes de las aguas. Ezequiel 37:3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Tenemos que hablarnos aún a nosotros mismos. Si tenemos la dificultad
voluntad para poder hacer lo que la palabra nos manda. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Habacuc oró de esta manera. En Habacuc capítulo 3, verso 1 y 2 dice, esta es la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Esta es la oración, que trajera avivamiento a Sigionot. Romanos 10:14 dice el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hace algunos meses atrás, yo no sé cuántos se acuerdan, pero hubo una iglesia, ni siquiera recuerdo el lugar, pero fue aquí en Estados Unidos, donde dice que empezaron un servicio una noche y eso duró semanas y mucha gente iba a ese lugar. ¿Se acuerdan? No me acuerdo cómo se llama la iglesia. Y muchos hablaban de ese, era como un avivamiento, había mucha gente, ¿verdad?, recibiendo pues palabras, sanidad, gente arrepintiéndose de sus pecados, gente que estaba siendo salva. Entonces las bendiciones de un avivamiento son estas. Ya termino. Y le dijo: oídme, levitas, les dice el Señor ahí en 2 de Crónicas 29:5, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Estamos hablando en tiempos donde el pueblo se había alejado tanto de Dios, y esto iba a ser una limpieza. Dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel. Esto ya fue en el capítulo 31. Hubieron muchos cambios que hicieron, de tal manera que el pueblo, en agradecimiento, dice que trajeron muchas primicias, grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. En el verso 6 dice: también los hijos de Israel y de Judá, dice, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Verso 7: en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Wow. Se aventaron 4 meses. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Llegó el momento, mis hermanos, en el que el pueblo estaba tan lejos de Dios que dejaron de traer la provisión para los levitas y para los sacerdotes que servían en el templo, de tal manera que cuando llega Malaquías, en el tiempo de Malaquías 3:10, donde Dios les dice: traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. En ese tiempo los levitas tenían que salir a trabajar cuando ellos solamente estaban destinados ellos no tenían propiedades, ¿verdad? Entonces tuvieron que salir, todo por causa de que el pueblo se había alejado de Dios. Pero cuando vino ese avivamiento, dice que sacaron toda la inmundicia, limpiaron la casa y empezaron a traer los frutos, empezaron a ser obedientes a Dios y tuvieron esta abundancia de bendición. Entonces, en 2 de Crónicas 32:20 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes del campamento del rey de Siria. Esto era una guerra que tenían, y aún en ellos los bendijo Dios. Se volvió, por tanto, dice, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada los mismos hijos de él. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo
de todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Mis hermanos, cuando hay un avivamiento en nuestra vida, cuando hay un avivamiento en la congregación, en el pueblo donde estemos, Dios va a traer mucha bendición. Y sabe que muchas veces vamos a lo mejor a experimentar la escasez, pero cuando nuestra relación está bien con Dios, hermanos, nos puede faltar todo. Como dice esa canción, ¿verdad? Aunque me falte todo. Y alguien decía ahí, no es cierto. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos avivamiento. Amén. Comencemos a trabajar en ese avivamiento. No vamos a traer nosotros el avivamiento, pero nosotros vamos a estar dispuestos para que Dios traiga el avivamiento. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Necesitamos, Señor, de ese avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra congregación. Amado Padre, gracias por darnos los elementos que necesitamos. Gracias por llevarnos una vez más, Señor, al principio de todas las cosas que a lo mejor hemos dejado. Hemos dejado, Señor, tu nombre, hemos dejado, Señor, de humillarnos delante de ti. Nos hemos a lo mejor enaltecido, llenos de soberbias. Permite que todo orgullo, Señor, sea derribado, quitado de nosotros, Señor, de manera que podamos aprender la mansedumbre en el nombre de Jesucristo. Te suplicamos, bendito Dios, para que nuestra alma tenga reposo, dice tu palabra, que es necesario que aprendamos mansedumbre. Y eso solamente a través de ese ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesús. Te suplicamos, bendito Padre, para que guíes nuestras vidas y la de nuestra congregación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por todas estas almas, Señor, que sus nombres están aquí. Bendito Señor, suplicamos para que tú estés obrando poderosamente en cada uno de ellos, Señor amado. Permítenos experimentar este avivamiento de manera, Padre, que ellos no tengan ningún obstáculo para venir a ti. Perdónanos por todas las veces que te hemos fallado, bendito Padre, y ayúdanos a encontrar la excelencia, Señor, contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Dios me los bendiga, me los guarde, me los prospere, y que el Señor nos avive